tardes, profe. Gracias, papi. Probando sonido, 1, 2, 1, 2, ¿me escuchan? Listo, ¿ya me escuchan? Me dijo Alfredo que sí. Buenas noches, profe. Wilson Anaya, le escucho un 5. Bueno, Wilson, muchas gracias. Buenas noches, profe. Le hablo Omar Silva. Omar, buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase sincrónica. Mantenimiento del sistema de inyección a gasolina. Ya inicié grabación con autorización de ustedes. Les recuerdo que estamos tomando asistencia de la clase. Estamos trabajando en Classroom para las evidencias. Ya tenemos todas las evidencias en Classroom. O sea que si usted quiere mañana sale y las puede hacer todas hoy mismo y quiere las puede ver todas. La idea es que tenemos hasta el 14 de septiembre, entonces por eso las subí todas. ¿Listo? Para que tengamos tiempo. Les voy a compartir pantalla. Me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, profe. Hola, profe, buenas noches. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, aquí les estoy compartiendo la pantalla del Classroom. Nos corresponde el curso de mantenimiento del sistema de inyección de gasolina. Vamos aquí donde dice trabajo en clase y tenemos entonces primer tema, introducción y fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina. Tenemos un segundo tema de fundamentos de electricidad para sistemas eléctricos y electrónicos y herramientas de mantenimiento de uso general y componentes del sistema de alimentación. En la primera actividad, pues obviamente ya tenemos lo que es, además del material de estudio, tenemos el taller, está la asistencia a la clase y está la grabación ya. Para el segundo tema, que es el día de hoy, pues ya tenemos el material y tenemos el cuestionario. Aquí vamos a desarrollar un cuestionario. Para el 3 tenemos ya el material que es uso de escáner automotriz y tenemos un taller sobre el uso de herramientas de diagnóstico. Y para el 4 tenemos entonces el material de estudio y un taller sobre sistemas de inyección de gasolina. Y un material de diagrama que vamos a tener interpretación de diagramas técnicos. Ahí ya está toda la información cargada. Entonces nos vamos a centrar aquí en fundamentos de electricidad, ¿sí? Dice fundamentos de electricidad para sistemas de inyección. Bienvenidos a los que acabaron de ingresar al grupo.
Entonces aquí ya estamos en fundamentos de electricidad para sistemas de inyección. Entonces aquí tienen el cuestionario. Bueno, dice que apenas tiene un intento. Les voy a mejorar el intento. Muere de una vez. Les voy a poner otro intento. Bueno, hasta ahorita apenas hay un intento. Aquí no me está dejando ponerle más intentos. Bueno, hasta el momento apenas tenemos un intento. Pero pues yo ahorita o más tarde les configuro para que tenga mínimo 3. ¿Listo? No hay problema por eso. De todas maneras, pues es un cuestionario, opción múltiple, única respuesta, ¿sí? Donde son 10 preguntas. La idea es que usted pueda aprobar más del 70%, o sea, como mínimo debe aprobar 7 preguntas para ganar la evaluación. ¿En base a qué se va a hacer? En base al tema 2, que es fundamentos de electricidad, ¿sí? Conceptos elementales de la electricidad vamos a hablar el día de hoy. Ahí les estoy presentando un material, me confirman si están viendo el material, es un libro, dice conceptos de elementos de electricidad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, como primera medida, digamos que para trabajar en esta parte de mantenimiento de inyección a gasolina, nosotros tenemos que tener unos conceptos mínimos de la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque hoy en día ninguna marca de vehículos automotrices está fabricando vehículos con carburador, o sea, el sistema de alimentación con carburador, que es un sistema de alimentación mecánico. Totalmente mecánico, donde lo vimos la clase pasada, es a través de un Venturi, donde se acelera el paso del aire y esa aceleración del paso del aire es la que permite extraer desde una cuba una cantidad de combustible para poder hacer la relación, la mezcla estequiométrica. Es una combinación o una mezcla, digamos que totalmente mecánica, y por ende no es precisa, no es exacta, no genera el máximo rendimiento del motor y genera mucha contaminación, desperdicio de combustible y alto costo, pues para el bolsillo del dueño, ¿no? Bueno, entonces, por ende, ya como todos los vehículos vienen equipados con inyección electrónica, entonces tenemos que tener unos conceptos básicos. Para trabajar a la parte eléctrica y electrónica, pues necesitamos de unas herramientas, ¿sí? Para hacer las intervenciones de mantenimiento y reparación de los circuitos eléctricos en el automóvil. Entonces tenemos tenazas de terminales, que es básicamente como un alicate que me va a permitir hacer o fabricar los cables eléctricos, o sea, de una manera mucho más profesional y que queden bien ajustados, que quede como tipo original. No es lo mismo ajustar los terminales con un alicate que ajustarlos obviamente con una pinza de terminales o ponchadora, también se conoce como ponchadora. Tenemos un cargador de batería. El cargador de batería, pues como su nombre lo indica, nos va a servir para mantener la carga de la batería. Cuando los vehículos pues duran mucho tiempo sin prender, pues se pueden llegar a descargar, o cuando la batería ya está terminando su vida útil, pues no va a retener muy bien la carga. Tijeras de electricista,
destornillador de electricista. ¿Por qué? Porque tiene un aislante, sobre todo pues para trabajar en altos voltajes, y es importante que sea aislado. Extractor de bornes de batería. Comprobador de batería, que es el que me va a permitir revisar si la batería cuenta, con un mínimo de no solamente de voltaje, sino de capacidad de entrega de amperios. No solamente nosotros vamos a medir en una batería el voltaje, sino la capacidad de arranque en frío, ¿sí? El CCA. Y ese CCA, capacidad de arranque en frío, se comprueba con un analizador de baterías o un comprobador de baterías. Porque usted puede tener 12.6 voltios en la batería y cuando le da start, no le da la suficiente corriente al motor de arranque, el suficiente amperaje. ¿Y qué genera esto? Que no encienda el motor. Usted dice, no, pero eso sí tiene 12.6 voltios. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a hacer una medición de voltaje, vamos a mirar la caída de tensión, nos damos cuenta que cuando vamos a start, el voltaje se cae a 8 voltios. Entonces hay una caída de tensión muy excesiva, lo cual nos está indicando que puede haber un problema en la batería. Limpiador de bornes, cables de arranque, pues como para iniciar de batería a batería. Un densímetro para las baterías que son de mantenimiento. Le quitamos los tapones de las celdas y vamos a mirar la gravedad específica de cada una de las celdas. Vamos a mirar la concentración de ácido sulfúrico versus la cantidad de agua desmineralizada que hay al interior de cada celda. Sí, el ideal es que esté más o menos en 1300, ese es el ideal de gravedad específica. Zona verde. Protector de bornes de batería, digamos que es una grasa dieléctrica para evitar la sulfatación, la generación de lo que es sulfato de plomo. Puntas de prueba, que es como para mirar si hay alimentación en los circuitos, si hay masas. Pistola estroboscópica, era una pistola que se utilizaba mucho con, digamos, el sistemas que tenían un distribuidor. No sé si de pronto alguien se acuerda de los distribuidores, donde utilizaban un elemento que distribuía la corriente a las diferentes bujías y determinaba lo que era el orden de encendido. Entonces, esa pistola estroboscópica la instalábamos ahí en las bujías y nos permitía, en los cables de las bujías, determinar el avance, ¿sí? O el retraso del distribuidor. Soldador eléctrico o un cautín o pistola estañar, cautín más que todo para hacer trabajos de electricidad no tan pesados, y ya la pistola es como para hacer trabajos más pesados, como para la reparación de lo que son coronas de alternador, ¿sí? Estatores, que necesitamos más potencia. Este es un regloscopio, que es como para mirar el nivel de las luces principales, las altas y las bajas, que estén alumbrando a un nivel correcto y que no van a encandelillar la visibilidad del conductor que viene adelante. Llave de bujías, un pelacable, multímetro digital, también conocido como polímetro, porque pues nos permite medir no solamente voltaje, corriente, resistencia, sino pues también mirar lo que es transistores, mirar continuidad de un circuito, mirar corriente alterna directa, voltaje directo alterno, etcétera, etcétera. Algunos vienen mucho más equipados, incluso para hacer mediciones de osciloscopio, de señales, para medir la temperatura ambiente. Y estas serían las herramientas. Sí, es algo, digamos, no tan profundo, pero sí, digamos que herramientas esenciales a la hora de trabajar en el área de la electricidad. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? Entonces, según este manual, este libro, la corriente eléctrica puede definirse como una circulación de electrones, ¿sí? La circulación de los electrones. Recuerden que todo lo que existe en el universo, la materia, está conformada por átomos. Los átomos, que es una unidad más pequeña de la materia, una unidad indivisible, ¿sí? Está conformado por un núcleo y alrededor del núcleo va a tener unos electrones. En el núcleo que hay van a haber neutrones y protones.
Los neutrones son carga neutra, los protones carga positiva y los electrones carga negativa. Entonces son los electrones, el movimiento de estos electrones, lo que genera lo que es la corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos lo que es el flujo de electrones del elemento que tiene más al que tiene menos. Entonces recordemos que en la naturaleza los polos opuestos se atraen y los polos que tienen igual polaridad se repelen. Entonces más con menos se atraen y menos con menos se repelen y más con más se repelen. Por eso la batería, usted ve que tiene un borne positivo y uno negativo. Nunca va a haber una batería con dos bornes positivos. ¿Por qué? Porque dos bornes positivos no generan un flujo de electrones. No permiten que los electrones fluyan, que haya una dinámica, un movimiento. Al haber una diferencia de potencial, entonces los electrones tienden a generar el movimiento que normalmente nos han dicho que es de más a menos, pero realmente la corriente fluye de menos a más, ¿sí? Esa es la realidad. Materiales conductores, semiconductores y aislantes. Entonces tenemos tres tipos de materiales, ¿no? Los conductores son los materiales que mejor conducen la electricidad. Ejemplo, por ejemplo, el material que están fabricados los cables, ¿sí? De cobre, aluminio, son los mejores conductores, pero también en la parte más alta de la tabla de los mejores conductores del mundo conocidos hasta el momento, también está la plata y está el oro. Ahora, ¿por qué no se fabrican conductores con oro y plata que son buenos conductores de la electricidad? Pues porque hay estos materiales, estos recursos son muy escasos en la naturaleza y por ende su fabricación es muy costosa. En cambio, lo que es el cobre y el aluminio, pues son material abundante y nos permiten entonces poder fabricar a bajo costo. Semiconductores. Pertenecen a este grupo los materiales que presentan características variables a nivel de conductividad eléctrica. Se utiliza mucho para fabricar componentes electrónicos. Cuando destapamos el celular o destapamos el portátil o el computador, nos encontramos que en la parte interna hay unas plaquetas. Esas plaquetas tienen unos microcontroladores, unos microprocesadores, una gran cantidad de componentes y todos esos componentes se fabrican con semiconductores. ¿Y cuáles son los semiconductores? Los que ni conducen muy bien ni son tan malos para conducir. Esos son el germanio y el silicio. Lo que hablan de los materiales raros o las tierras raras, esas tierras raras que en estos momentos en Taiwán y en Ucrania, que son países que son ricos en esas tierras raras, por eso es que son las guerras, por eso es que Rusia quiere invadir a Ucrania y por eso China quiere quedarse con Taiwán, porque digamos que las tierras raras son la materia prima para poder crear los semiconductores. En este momento, en la bolsa de los Estados Unidos, las empresas más poderosas que cotizan en la bolsa de Nueva York, la número 1 es nada más y nada menos que Nvidia. ¿Y quién es Nvidia? Nvidia es una empresa que fabrica microprocesadores, microcontroladores, ¿sí? Inclusive iniciaron creando microprocesadores para gamer, pero ahora ya están en todo el mundo. Es una empresa que ya le ganó en cotización a Microsoft, a Tesla, ¿sí? A grandes compañías, a Apple. Entonces, ¿por qué? Porque los semiconductores son el presente y el futuro de la tecnología. Por eso son las guerras. Y los aislantes, pues todo lo contrario del conductor. Son los que se resisten al paso y al flujo de la electricidad. Y en estos aislantes podemos encontrar la madera, ¿sí?
También podemos encontrar el plástico, el papel, son aislantes. Clases de corriente eléctrica tenemos dos tipos, la alterna, la directa y una en la mitad que es como la pulsatoria. Digamos que el más común sería la corriente directa y alterna. La alterna es la corriente que utilizamos en nuestras casas, que son los 110 voltios, que llegan a cada una de nuestras casas. Es una corriente que si nosotros la medimos en un osciloscopio, vamos a ver una onda que va a tener más y menos, ¿sí? Que va a estar un tiempo más y un tiempo en menos. Pero se llama alterna, porque alterna su polaridad. Y la directa sí siempre se va a mantener en una sola polaridad y es la que se utilizan en los vehículos. Las baterías de los vehículos son corriente directa. ¿Y esto para qué necesitamos saberlo? A la hora de medir, debemos de programar muy bien el selector del multímetro para poder hacer una medición correcta. Ahora, ¿qué magnitudes tenemos dentro de lo que son un circuito? Entonces tenemos tres tipos de magnitudes bien importantes, que es la tensión, la intensidad y la resistencia. La tensión es lo mismo que el voltaje. La intensidad es lo mismo que la corriente y la resistencia, pues es así, digamos, es la oposición al flujo de la corriente. La tensión, para que tengamos, por ejemplo, una analogía respecto a la parte hidráulica, a un circuito hidráulico, la tensión es, de cierta manera, la presión con la que viaja el agua. Ese sería el voltaje en un circuito. En un circuito hidráulico sería la presión. Y la intensidad o la corriente o los amperios, porque digamos que la intensidad es la magnitud, pero la unidad de medida son los amperios. La tensión o el voltaje es la magnitud, pero los voltios es la unidad de medida. En un circuito hidráulico, el caudal sería para un circuito eléctrico los amperios. Recuerden que el caudal es la cantidad de agua, la cantidad de litros por minuto que pasan por un área determinada. En este caso, la intensidad sería la cantidad de amperios que fluyen por un conductor. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una resistencia eléctrica, ¿sí? Un ejemplo donde van los electrones, la carga negativa, y se van a encontrar con una oposición a ese flujo de corriente y debe haber un esfuerzo mayoritario para que pueda fluir esa corriente. Entonces, la resistencia es la oposición al flujo de esos electrones, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, en base a eso, a esos tres conceptos, nace o surge lo que es la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que en un circuito eléctrico hay voltaje, hay intensidad y hay resistencias. Obviamente hay muchas más unidades, pero no nos vamos a hablar solamente, no nos vamos a extender en ese tema porque no alcanzaría el tiempo. Ahora, ¿qué es un circuito? Para que haya un circuito se deben debe tener 5 componentes. Espero que estén tomando nota, ¿no? Es importante que tengan un cuaderno donde anotar. Pero la idea es que ustedes descarguen el material y lo estudien, lo profundicen y si tienen alguna duda, pues me pueden escribir por el grupo de WhatsApp o en la próxima sesión pueden hacer las preguntas. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, inquietud, pregunta referente a lo que hemos estado hablando hoy? Todo está clarito, profe. No, señor. No, profe, vamos bien. Listo, vamos bien. Muy bien. Todo bien, profe, ahorita. Listo, papá. Entonces, estamos hablando de qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, yo no sé si usted no ha oído hablar, por ejemplo, en la Fórmula 1 se habla del circuito, de los circuitos
en Mónaco, un circuito muy famoso, y básicamente un circuito tiene que tener un punto de inicio y un punto de llegada, y que el punto de inicio sea el mismo punto de llegada. Eso es un circuito que tiene un punto de llegada, tiene un recorrido, tiene un punto, y su punto de llegada es el mismo punto de inicio. No tiene interrupciones. Entonces, en un circuito eléctrico deben de cumplirse 5 componentes. Debe haber una parte donde fluyan esos electrones, pero adicional tiene que tener 5 componentes. Componente número 1, una fuente, ¿sí? En este caso puede ser una pila, puede ser una batería, que me genere ese movimiento, esa diferencia de potencial para que los electrones fluyan. Segundo, debe haber un consumidor que puede ser un bombillo, un motor eléctrico, que es el que va a generar y va a generar el movimiento de los electrones. Tercero, debe haber un fusible. ¿El fusible para qué sirve en un circuito eléctrico? El fusible es un elemento de protección del circuito. En caso de que haya un cortocircuito, entonces el elemento que se va a quemar es el fusible, protegiéndome la batería, protegiéndome el interruptor, los cables y el consumidor. ¿Sí? Entonces vamos en batería, consumidor, fusible. Cuarto, interruptor. El interruptor que va a hacer es el que va a interrumpir el flujo de electrones o a permitir el paso de los electrones. Y quinto, los cables o los conductores, que en un circuito hidráulico es como la tubería, ¿cierto? La tubería que hace llevar el agua de un punto A un punto B. En un circuito eléctrico son los cables, que ustedes ya saben que están conformados por hilos de aluminio, de cobre, que es lo más común que encontramos en el mercado, y estos hilos de aluminio, de cobre, que son muy buenos conductores, los mejores conductores del mundo en cuanto a la electricidad. Entonces, serían esos 5 elementos. Entonces repasamos. 5 elementos de un circuito eléctrico: batería, consumidor, fusible, interruptor y consumidor. Ahora, aquí hagamos un paréntesis, porque esto no lo voy a volver a nombrar. ¿Qué fusible debo de ponerle a mi circuito? Por ejemplo, cuando estoy reparando un vehículo, estoy reparando las luces y se me quema el fusible de las luces. ¿Qué fusible le voy a poner al circuito de las luces? ¿El que yo tenga a la mano? No, es el que especifica el fabricante. Todo eso ya viene calculado. Para yo poder determinar qué fusible le voy a poner a un circuito, yo tengo que determinar qué corriente consume ese bombillo. Hay bombillos que consumen más, hay bombillos que consumen menos. Por ejemplo, los bombillos de farola principal, los H4, que manejan luces altas y bajas, pues tienen un mayor consumo que un cucuyo, que hace la intermitencia cuando estamos estacionados. Entonces, dependiendo del consumo, y ese consumo se mide en vatios, ¿sí? Que es la potencia eléctrica. De acuerdo a esa potencia eléctrica, yo hago un cálculo matemático y, por ejemplo, yo haciendo el cálculo me da que ese bombillo me va a consumir 7 amperios. Con 7 amperios, pero yo no le voy a poner un fusible de 7 amperios, sino que le pongo un 30% más de tolerancia por si, para que no se me vaya a quemar tan fácil el fusible. Entonces le ponemos uno de 10 amperios y en caso de que haya un corto, el fusible se abre protegiéndome todo el circuito. Entonces la potencia, lo que le estaba diciendo ahorita, ¿sí? La potencia se mide en vatios, en watts. Básicamente así es como nos cobran el recibo de energía en nuestras casas, por vatios consumidos, vatios hora. ¿Y qué son los vatios? Básicamente es el voltaje y la corriente. Lo que usted consume de voltaje multiplicado por la corriente, ¿sí? En los vehículos, recuerden que el voltaje son 12 voltios. Exactamente, lo ideal de una batería son 12 voltios. 12.6 voltios es el voltaje de una batería. Un momentico que aquí en el grupo de WhatsApp están preguntando por el link. Vamos a mandarle otra vez el link. Ese link ya lo habíamos mandado hace rato, pero vamos a volverlo a mandar.
Aquí vamos buena gentes. Listo, sigamos. Entonces, cuando ya tengamos el multímetro, ya sabemos que es un circuito, ya sabemos los componentes de un circuito, pero el circuito no me está funcionando. O sea, el bombillo no está alumbrando o el motor eléctrico no está trabajando. Yo tengo que entrar a medir. ¿Y con qué voy a medir? Con un multímetro. Y voy a empezar a medir si realmente le está llegando voltaje al bombillo. Porque puede ser que el bombillo esté quemado o puede ser que no le llegue voltaje al bombillo. Pero cuando no le llega voltaje al bombillo pueden ser muchas cosas. Puede ser porque la batería esté descargada, puede ser porque el fusible está abierto, puede ser porque el interruptor que prende y apaga el bombillo esté malo, o puede ser porque el cable esté abierto en algún punto o una conexión esté sulfatada generando alta resistencia y evitando que haya flujo de electrones. Entonces, por eso no podemos estar adivinando que no prende, cambia el bombillo. No, pero no prendió, el bombillo no era. Ah, entonces cambia la batería. Tampoco era, cambia el tampoco era y cambió todo el circuito y al final era un cable. Entonces, la clave de las reparaciones automotrices están en el diagnóstico. Y el multímetro es una herramienta esencial para que nuestros diagnósticos sean precisos, efectivos, no perdamos mucho tiempo y no hagamos perder dinero al cliente. Con el multímetro, yo lo que voy a hacer es mediciones. Cuando voy a medir voltajes, es muy diferente cuando voy a medir amperajes. Los voltajes se miden en paralelo, ¿sí? ¿Qué es paralelo? Esta conexión que ustedes están observando aquí. Esto es un paralelo. Esta conexión que ustedes observan aquí, ¿sí? Me voy a conectar directamente, haga cuenta que esto es un bombillo, me voy a conectar directamente al positivo del bombillo y al negativo del bombillo y ahí me va a marcar el voltaje. Cuando va a medir resistencia, la resistencia lo ideal es abrir el circuito, no puede estar energizado y también voy a medir en paralelo. Voy a ir directamente una de las puntas rojas al positivo del bombillo y la punta negra al negativo y me va a marcar la resistencia del bombillo. Para la corriente, bueno, aquí muestra para la corriente eléctrica, pero ya para la corriente eléctrica sí tengo que medir en serie. ¿Qué significa en serie? Que yo voy a abrir el circuito y voy a colocar en una de las puntas abiertas el positivo y en otra de las puntas abiertas el negativo y voy a obligar a que la corriente fluya no solamente a través de los cables, sino que entre al multímetro, vuelva y salga y continúa su camino y de esa manera yo voy a medir la cantidad de electrones, o sea, los amperios del circuito. Aquí están los tipos de circuitos. Dependiendo de la conexión de un circuito, puede ser serie, paralelo o mixto. Entonces, un circuito serie es el que sus consumidores están unidos uno seguido del otro. Y si alguno de sus consumidores falla, todo el circuito se apaga. ¿Sí? Y normalmente en ese tipo de circuitos el voltaje se divide. ¿Qué quiere decir? Que ellos bombillos están conectados en serie, un bombillo le va a llegar 6 voltios y al otro bombillo le va a llegar 6 voltios para el total de los 12 voltios de la batería. Por eso en serie los bombillos van a alumbrar muy poquito o casi que no se ven alumbrando. En paralelo, cada consumidor está conectado directamente a la fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno le van a llegar los 12 voltios directos. 12 voltios directos. En caso de que alguno de los dos falle, no pasa nada con el otro. ¿Por qué? Porque está conectado directamente a la fuente de voltaje. Y el mixto es un circuito que tiene varios bombillos y hay una combinación entre el serie y el paralelo.
Listo, entonces ahí digamos que en general eso es como los principios de la electricidad. Se habla de lo del cortocircuito, ¿sí? Cortocircuito es cuando una masa o un negativo se encuentra con un positivo, y el cortacircuito es cuando se abre el circuito, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ya con la parte electrónica hay algunos componentes que llaman las resistencias. Estas resistencias, que como ya hemos visto, el concepto de resistencia es la oposición al flujo de los electrones, estas se miden en ohmios. Y en la parte electrónica, estas resistencias vienen con unos colores. Entonces, dependiendo de los colores, podemos determinar la resistencia, el valor real de la resistencia. Aquí hay una tabla donde nos dice cada una de las franjas qué valor va a tener. Por ejemplo, esta resistencia tiene 4 colores y el primer color, el último color siempre va a ser el oro o plata, ¿sí? El oro o plata es lo normal que usted va a encontrar de último. El oro o plata, que es como la tolerancia, porque la medida no es exacta, sino que va a tener una tolerancia. Cuando está el oro es un 5% y cuando es la plata es un 10% de tolerancia. O sea que la más exacta es esta resistencia, que la última banda tiene oro. Estas de negro o marrón, marrón y rojo no se ven tanto. Entonces, para poder calcular el valor de esta resistencia, yo simplemente lo que hago es marrón vale 1. Aquí dice que en la primera franja marrón vale 1. Verde en la segunda franja. Verde en la segunda franja vale 5, entonces sería 15. Y la tercera franja lo multiplico, el rojo lo multiplico por 100. O este 2 significa que le pongo 2 ceros, ¿sí? Puede ser, lo multiplico por 100 o le añado 2 ceros. Entonces me da que la resistencia es de 1500 ohmios. Pero tiene una tolerancia del 5%, que indica que cuando yo vaya a medir con el multímetro, esta resistencia me puede marcar el 5% de 1575 ohmios. O sea que cuando yo coloque el multímetro, la resistencia puede estar entre 1425 ohmios y 1575 ohmios. Si está dentro de ese rango, la resistencia está buena. Si se sale de ese rango, la resistencia está mala. Eso es básicamente. Y también vienen por tamaños. Vienen de 1/4 de watt, de medio watt, de 3/4 de watt, de 1 watt de potencia. O sea, entre más grande, mayor capacidad y mayor voltaje puede resistir. Resistencia PTC y NTC. Esto ya es un principio de funcionamiento de los ST. ¿Qué son los ST? Los sensores de temperatura del anticongelante del motor. Sí, ese famoso sensor que sensa el agua del motor de combustión interna, funcionan bajo el principio de resistencia NTC. ¿Qué significa NTC? Coeficiente térmico negativo. ¿Qué significa esto? Que aquí hay una resistencia y que a medida que esta resistencia se calienta, en el caso del agua del motor, que se va calentando va calentando el elemento, la resistencia empieza a disminuir. Y viceversa. Cuando la temperatura empieza a bajar, la resistencia empieza a subir. Entonces, ese es coeficiente térmico negativo. O sea que cuando yo voy a medir la resistencia del sensor de temperatura del motor en frío, la máxima resistencia, la resistencia más alta, digamos 1500 ohmios. Y ya cuando empiezo a calentar el motor y voy a medir la resistencia, me marco una resistencia bajita, 100 ohmios, 70 ohmios, ¿sí? Una resistencia muy bajita. Y el PTC es coeficiente térmico positivo. Se comportan igual. A mayor temperatura, mayor resistencia. Y a menor temperatura del motor, menor resistencia. Básicamente es eso. Aquí hay unos símbolos de lo que son el diodo LED, ¿sí? Diodo emisor de luz.
Recuerden que el dioemisor de luz sí tiene polaridad, el más largo es el positivo y el más corto es el negativo. Si usted lo conecta polos contrarios, pues no va a pasar nada, simplemente no le prende. No se va a quemar ni nada, sino que no le va a prender. Entonces hay que respetar la polaridad. El condensador, que es en algunos, digamos que en la electrónica se utiliza para almacenar durante breves, digamos de tiempos breves, un poco de corriente. Y para lo que es, digamos, quitar ciertos picos de voltaje que se puedan llegar a generar cuando hay unas bobinas. Cuando hay bobinas, deben de dar ese tipo de condensadores para poder tratar de regular un poco esos picos de voltaje que generan las bobinas. Pero ustedes han visto que ustedes desconectan de pronto el televisor y el bombillito sigue prendido. ¿Por qué sigue prendido? Porque literalmente tiene condensadores que almacenan, voltajes. Y los transistores que básicamente son como interruptores, pero mini, muy pequeños, ¿sí? Para la electrónica. Entonces, los transistores básicamente funcionan con una base, un colector y un emisor, donde a la base es excitada por un voltaje y cuando le llega un voltaje de excitación, permite el paso entre el colector y el emisor, ¿sí? O más bien entre, bueno, dependiendo si es NPN o PNP, ¿sí? Entonces, si es PNP, va a ir de emisor a colector y si es NPN, de colector a emisor, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el NPN tiene que ser excitado por un positivo para permitir que por aquí pase una carga negativa. Y el PNP tiene que ser excitado por una corriente negativa para permitir que pase por aquí una corriente positiva. ¿Sí? Es como un interruptor. Y esto sería el material que tendrán a disposición para que lo descarguen, lo estudien y en base a eso realicen la evaluación. Recuerden que adicional a eso ya hay dos materiales más. Sí, ya está cargado todas las evidencias para que las puedan realizar con tiempo. Ahora levantan la mano, ¿tienen alguna duda, inquietud, alguna pregunta? Profe, yo una duda. Sí, cuénteme. La actividad 1 yo la subí, pero no he visto si su merced me la haya revisado o no. Ah, sí, tranquilo que ya estamos revisando, ¿listo? Todavía no he terminado con todos. Bueno, profe, gracias. Bueno, señor. Listo. Esta grabación va a tratar de subirla mañana. Sí, yo creo que mañana la subimos lo más rápido posible para que ustedes la puedan ver o sus compañeros que no pueden ingresar. Ya les voy a compartir lo que es también la asistencia para que por favor la diligencien. ¿Listo? Bueno, entonces, André Felipe Ravelo, bien pueda. Profe, yo tengo una pregunta en serio en tema de por qué cuando uno va a medir en un circuito la intensidad o bueno, lo que sería el amperaje, tiene que uno que abrir por ejemplo, para una resistencia tiene que abrir el circuito. Para la resistencia hay que abrir el circuito porque si le está fluyendo corriente a través de la resistencia puede alterar la medida porque dependiendo de la temperatura me puede generar una variación en la resistencia y esto puede generar en la medición. Entonces, por eso es importante que para que no hayan errores en la medición, debido a que el flujo de electrones puede modificar esa resistencia, entonces mejor hacerlo siempre con el circuito abierto. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, señor. Profe, otra preguntita. Sí. Es que la vez pasada yo estaba trabajando en una empresa de unos colectivos urbanos y yo miré a un compañero bajando una batería con llave 13 y también miré el montaje y está botada una chispa de corriente, pero no pasa corriente sino cuando lo ponen en el borne, en el positivo. Salía como una chispa.
¿Por qué sucede eso, profe? No le entiendo la pregunta. Un compañero estaba desmontando una batería de unos buses de 24 voltios. Eran 2 baterías enseguida. ¿Sí me voy a entender? El colectivo urbano Sí. manejaba 24 voltios. Que un cablecito de la batería está conectado en el negativo de la otra batería y el otro que le sobra a la otra batería en positivo. Y cuando lo iban a Sí. enchuflar, botaba una chispita de como de corriente, como... Pero no pasa corriente, sino Porque que... hay un salto de mostra- corriente. Si hay un salto de y corriente, también eso me dijeron, ocurre porque hay de pronto algo encendido. Cuando hacemos la desconexión de baterías, por eso es importante, normalmente en 24 voltios se maneja lo que es una cuchilla de desconexión, un interruptor de desconexión, que es como una cuchilla máster que me permite desconectar todo el circuito, aislamos todo el circuito, las baterías. Entonces, cuando no desactivamos esa cuchilla, el circuito está energizado. Entonces, cualquier consumo que haya en la máquina me está generando esa chispa. y también me dijo que eso no podía poner en el chasis porque quemaba la batería de la computadora. Con la llave, que vaya a tocar la llave con el chasis. Porque dañaba la batería. La computadora, perdón. Sería bueno que las máquinas tuvieran esa cuchilla de desconexión, que es como una cuchilla principal cortacircuitos, donde uno abre el circuito, entonces cualquier cosa pues que vaya a pasar evita que haya un daño en la computadora. Bueno, señor, gracias, profe. Ronald, ¿yo iba a decir algo? Profe, buenas noches. Sí, tengo una consulta, profe. Resulta que cuando uno hace la medición de batería, pues lógicamente debe estar sobre encima de los 12 voltios. Y cuando el vehículo enciende, pues lógicamente se eleva un poco la corriente, ¿no? Ahí quiere decir que está cargando y que la batería está bien. Lo que quiero que me aclare es cuando usted habla de una caída de voltaje, ¿qué significa? O sea, que la batería está descargada al darle encendido o que la batería ya prácticamente caducó su porcentaje de carga y hay que reemplazarla. Muy bien, bueno. Resulta y pasa que la batería se diseña no para el pito, ni para las luces, ni para ningún accesorio. Por eso está mal que cuando dicen, no me prende el carro, pero pita bien y prende las luces. Eso no es una prueba, porque la batería no está diseñada para las luces, ni está diseñada para el pito, ni para el radio, ni para limpiaparabrisas. La batería está diseñada para el motor de arranque. ¿Por qué? Porque una vez se enciende el motor de arranque, es el alternador el encargado de suministrar voltaje a todos los accesorios. Entonces, el alternador es el componente de todos los componentes eléctricos, el que mayor consume corriente en el sistema eléctrico. Entonces, por eso es importante cuando hacemos pruebas de las baterías, nosotros debemos hacer mínimo unas 4 pruebas a la batería. Prueba de voltaje, ¿sí? Es mirar el voltaje de la batería. Prueba de fecha de instalación. Las baterías tienen fechas donde la mayoría de las veces, después de 16, 15 meses, 18 meses como máximo, la batería puede fallar en cualquier momento. Entonces es importante tener en cuenta la fecha de instalación. Una batería de 3 años, casi que ya está por seguro que está mala. Debemos de mirar lo que es el consumo de corriente, que llama el CCA, consumo de corriente en frío. O sea, esa batería, ¿cuánto me entrega en amperios? Y eso se hace con un analizador de baterías. Entonces vienen baterías de 850 amperios, baterías de 400 amperios, de 1000 amperios. Y normalmente esos amperios deben de estar por encima del 75%. Es el estado de salud de la batería. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una batería de 1000 amperios, cuando haga la prueba, lo mínimo que debe marcar serían 760 amperios.
Si me marca por debajo de 760 amperios, la batería está mala. ¿Por qué? Porque una batería de 1000 ya está al 75% de la vida útil, me está entregando 750 amperios, ya no sirve porque ese motor de arranque, cuando le exija, entonces la batería no va a entregar los amperios que el motor de arranque necesita. Entonces, cuando no tenemos ese analizador de baterías, uno hace una prueba muy sencilla y es que conecta el multímetro y le da start al motor. Y la batería no puede caerse por debajo de los 11 voltios. Cuando una batería está en buen estado, usted le da start y una caída de tensión de la batería que está en 12.6, como mínimo puede caer hasta 11 voltios. Si se cae por debajo de 11 voltios, cae a 10, a 9, a 8 voltios, pues cayó 8 voltios, pero prendió. Sí, pero lo que me está indicando esa prueba es que la batería ya no está entregando los amperios correctamente, no está entregando los amperios que requiere y que no tiene la capacidad de entrega de amperios y que ya muy pronto va a sacar la mano y ya no va a querer prender el motor. Sí. Bueno, y Profe, falta pero una... en ese caso, sí. profe, pero en ese caso, entonces usted me indica que cuando uno arranque, la batería no debe bajar a 11 voltios, o sea, debe estar entonces en qué voltaje normal. Siempre No. el voltaje no. La tensión no debe estar por debajo de 11. O sea, que puede caerse a 12.2, 12, a 11.8, a 11.7, a 11.6, 11.5, 11.4, 11.3, 11, hasta 10.9. Ahí. Pero ya me cae a 10, a 9, a 8.5, a 8 voltios, la batería ya está mala. Claro, Profe, entendí. cuando se enciende el vehículo y el alternador comienza a mandar, ok, perfecto. El voltaje sería 13.8 a 14 voltios, es lo que puede dar un alternador cuando está en funcionamiento, ¿cierto? Sí y no. ¿Por qué? Porque yo tengo, estos días estaba revisando un tractor John Deere que es 12 voltios y la máxima carga que llega al alternador es de 13 voltios. Entonces, nos han enseñado que la carga debe estar entre inclusive hasta 14, hasta 14.5 he visto en algunos libros, pero eso no aplica de manera general. Eso se debe de revisar primero el tipo de alternador que tiene la máquina, porque hay alternadores que ya no manejan escobillas. Entonces, ese tipo de alternadores son electrónicos, son mucho más delicados y ya tienen un voltaje muy bien regulado que por más que usted incluso lo acelere, no le va a marcar más de 13 voltios. Entonces, sí, algunas máquinas pueden llegar hasta 14 voltios, otras hasta 13.5, otras hasta 13 y ahí está correcto. Entonces, toca mirar específicamente el manual. Eso ya depende del regulador que tiene el alternador, porque Sí, sí, es señor. el que regula la corriente. Sí, señor. Y la tecnología del alternador. Perfecto. Bueno. Listo, entonces los dejo porque nos acabó el tiempo, porque ahorita tengo otro grupo. Entonces, cualquier duda, sí, hagamos la última pregunta, bien pueda. Repito, no, respecto a la asistencia, es que a la vez pasada, la sesión pasada asistí, pero ¿hay algún protocolo? O sea, hay que marcar algo así, para llevar la asistencia. La asistencia la comparto por el grupo y adicional queda la asistencia que está aquí en la conexión, ¿sí? Porque aquí me llegan todos los que conectaron. Por ejemplo, tenemos a Oscar Hernández, Omar Silva, Juan David García, José Alfredo Yo Romero. Aquí tengo todos los que se conectaron, que son 26 personas. Entonces, esas 26 personas ya están aquí porque estuvieron en la sesión sincrónica, pero adicional llenamos una asistencia. Los que no pudieron estar, ellos me escriben al interno y se comprometen a ver la grabación, hacen la evidencia y ellos después sí pueden diligenciarla. Pero entonces, ahorita se las comparto por el grupo, no hay problema. Listo. Listo. Entonces ya mismo les comparto la asistencia. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche y bendiciones para todos. Igualmente Feliz para noche, todos. profe. Muchas gracias. A Profe, ustedes. Muchas Gracias. gracias. Buenas Buenas noches. Muchas A gracias. Buenas ustedes. noches, profe. Con Gracias. mucho gusto. Bueno.
Feliz noche, profe. Gracias, igualmente.